Vamos a otro tema. Desde este domingo, 1 de septiembre, las ISAPRES deben comenzar a ajustar sus planes de salud conforme a la ley corta, la recientemente ya en vigencia ley corta de ISAPRES, implementando la tabla única de factores, lo que podría generar cambios significativos para algunos afiliados, quienes van a recibir eventualmente también devoluciones por cobros en exceso. Vamos a hablar de este tema, de estos cambios. Para eso estamos en contacto con Patricio Fernández, ex superintendente de salud e integrante también del Consejo Consultivo por ISAPRES. Patricio, siempre un placer, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Saludar también a todos los televidentes. Hemos ido conversando tantas veces, analizando lo que fue la discusión legislativa de la ley corta de ISAPRES, de la situación del sistema de salud privado, los efectos también sistémicos, pero ya a partir del domingo, 1 de septiembre, hay un cambio y un efecto concreto de esta ley corta de ISAPRES, que es la tabla única de factores. Expliquemos qué es lo que debería cambiar y qué se va a incorporar acá. Bueno, recordemos que todo este tema parte en noviembre del año 2022, donde se ocurre este fallo por tabla de factores, y donde básicamente uno de los elementos que se resolvió por la Corte Suprema fue que las ISAPRES tenían que aplicar una nueva tabla a todos los planes que administren. ¿Qué significa esta tabla de factores? Esta tabla de factores es una tablita que va en los planes de salud y que sirve para calcular el precio que se paga finalmente por el plan de salud. Es decir, esta tabla viene con tramos de edad, Claro. viene con un factor de edad señalado, y ese factor se multiplica por un precio base y da el valor del plan, el valor a pagar por el plan de salud. ¿Cuál era la situación previa? La situación previa a planes anteriores a abril del año 2020, sucedía que los planes tenían una tabla que era claramente discriminatoria, fundamentalmente afectando a las mujeres en edad fértil y también a los adultos mayores. Es decir, tenían factores que muchas veces superaban el doble que el factor asignado al hombre para el mismo tramo etario. Por lo tanto, esa situación fue la que se corrigió. Ya lo hicimos en su momento en la Superintendencia de Salud a través de una circular, que fue la que estableció esta tabla de factores que en el fondo disminuye los tramos de edad a solo 7. En las tablas antiguas son 14 tramos que van de los 0 a los 85 años, acá son solo 7 tramos, y se equipara el factor entre hombre y mujer. Por lo tanto, esta discriminación en razón de sexo ya no existe, y es precisamente lo que tiene que ocurrir ahora, es decir, a todos aquellos planes que traían la tabla antigua, las ISAPRES van a tener que ajustarlos con esta tabla nueva. ¿Y qué va a significar eso en muchos casos? Que a muchas personas les va a bajar el precio final, porque el factor obviamente va a ser inferior al que traían. Grupos beneficiados, ¿sí? Mujeres en edad fértil y adultos sobre 65 años, particularmente. Particularmente, porque podrían haber otros afiliados o afiliadas a las ISAPRES que verían una baja en sus planes de salud. ¿Hay una proyección desde los datos también de la superintendencia, lo que se ha visto desde los expertos, de cuántos podrían ver una baja en los planes? Aproximadamente el 40% del total de los contratos hoy día vigentes del sistema de ISAPRE podría tener algún tipo de beneficio en relación a eso. Ya. Ahora, ¿de cuánto el porcentaje de baja va a depender de cada plan? Digamos, esto va a ser dependiendo de cada usuario. Sí, la casuística va a ser bastante variada, y acá el llamado que las personas obviamente van a tener que estar atentas con sus datos también actualizados siempre ante la ISAPRE. Probablemente el regulador también va a abrir ahí regulador me refiero a la Superintendencia de Salud, tiene que tener un link de consultas también para poder chequear toda la información y que las personas efectivamente se les ajuste a lo que corresponda legalmente. Patricio, solo para tenerlo súper claro, los ajustes que se podrían ver por parte de los usuarios de las ISAPRES serían hacia abajo el precio, que baje el precio o se mantenga el precio. ¿Podrían haber casos que suba el precio del plan? Bueno, recordemos que lo que hizo la Corte en su fallo, que también se ratificó en la ley corta de ISAPRE, fue que si por aplicación de la nueva tabla el precio final pactado sube, la ISAPRE no está autorizada a subir el precio, ¿ya? No está autorizada a subir el precio. Esa es una limitante, y ahí es donde se discutió en su momento la llamada mutualización pero bueno, pero en definitiva lo que importa a las personas es que esta aplicación de la nueva tabla no puede importar un alza de los planes de salud.
Eso es muy importante. Ahora, tú decías el tema de que a partir del domingo cada ISAPRE va a tener que informar vía correo electrónico y si no hay un correo electrónico vía carta certificada. Por eso es muy importante que los usuarios, las usuarias de la ISAPRE tengan los datos actualizados para que llegue esta información, así como cuando llegan las notificaciones de reajuste de los planes de salud. Esto tiene que ser, y fue parte también de la discusión en su minuto, con una información sencilla, comprensible, entendible, donde se explique también por qué el ajuste, ¿no? Sí, es una labor que no es fácil. Sí, claro. Como tú bien señalabas, Nicolás, estamos trabajando también en este consejo consultivo para aplicar otra parte de este fallo. O sea, lo que parte ahora es la aplicación de la nueva tabla de factores, que va a significar este beneficio inicial para las personas. Pero esta ley corta de ISAPRES trae una serie de elementos que vienen en los próximos meses que va a ser muy difícil la labor, pero hay que hacerlo, de tratar de enseñarle a las personas de que todo lo que se resolvió, porque hay que decir que en términos concretos, esta aplicación de la nueva tabla para el sistema ISAPRES significa una nueva baja de los ingresos, ¿ya? Sí. Por lo tanto, lo que se hizo en la ley corta de ISAPRES fue buscar algunos elementos que permitan compensar esta baja y también el déficit que ya arrastraban la ISAPRES producto de otro fallo, que fue el fallo por precio GES. Es decir, las ISAPRES tuvieron que disminuir también el precio y con eso también se mermaron sus ingresos. Entonces, ahí hay dos situaciones o tres que vienen a futuro que no son menores, ¿ya? Y que hay que ir explicando paso a paso cuando vayan a ocurrir. Sí, déjame volver a esto del domingo y también vamos ampliando un poquito lo que son detalles. Claro, hay varios puntos. Con la discusión de la ley corta, muchos nos concentramos solamente en un punto que era la deuda. Bueno, aquí hay cambios bien relevantes, por ejemplo, el de la tabla única de factores, que fue una discusión de larga data y que lamentablemente se da en un periodo ya crítico, digamos, del sistema. Podría haber sido antes, pero bueno, eso ya lo hemos conversado. Ahora, también se tienen que ajustar todos los planes que tengan un valor por debajo de la cotización del 7%. Expliquemos de qué se trata eso y qué podría impactar también. Bueno, actualmente aproximadamente el 30% de la cartera de los cotizantes genera algún tipo de excedente. ¿Qué son los excedentes? Es la diferencia en dinero que se produce cuando el precio que paga la persona por el plan de salud es inferior al su 7% de cotización. Claro. Esos recursos actualmente van a una cuenta individual que son administradas por la ISAPRE y que las personas pueden utilizar en servicios, habitualmente se usan en farmacias, en copagos y otros beneficios. Y si es que las personas no lo utilizan, esos montos se tienen que devolver por la ISAPRE una vez al año y quizás habitualmente en enero. Con esta medida, en la ley corta de ISAPRE lo que se estableció fue que ningún plan de salud va a tener un precio inferior al 7% de la cotización de la persona. Por lo tanto, hay un grupo de personas que sí va a haber un incremento, o más bien va a ver cómo sus excedentes se pierden y ya no va a tener excedente. Lo que sí, como contrapartida, la ley estableció que las ISAPRES deben ofrecer beneficios que compensen esta diferencia, es decir, las personas van a poder tener acceso a una mejor cobertura, van a poder tener acceso a nuevos servicios y en definitiva van a poder también tomar la decisión si aceptan este plan u otro alternativo que ya haya estado en comercialización. Esto se tiene que, porque son finalmente nuevos beneficios y eventualmente adscribir nuevos planes de salud con la ISAPRE por parte de, por ejemplo, aquí un grupo que podría que está dentro de este punto en particular del 7%, hombres jóvenes que ingresan al sistema, digamos. Sí, de todas maneras, las personas jóvenes que ingresen al sistema van a ingresar con nuevos planes. Las personas que ya estén y se les produzca esta alta y este ajuste del 7%, van a aceptar las condiciones o bien van a aceptar algún plan alternativo. Claro, tienen que dar alternativa, que eso es importante. De las alternativas que estén en comercialización a lo menos por 6 meses previos por parte de la propia ISAPRE, o en definitiva puede desafiliarse, que también es otra de las posibilidades. Ahora, me detengo ahí un segundo, que pasaba mucho con algunos temas del sistema, por ejemplo, con los reajustes de los planes. ¿Qué pasa si me llega el mail, estoy dentro de ese grupo que va a haber una alza en el plan por el 7%, que me entregan alternativa, o me dice, bueno, tendrá que desafiliarse, digamos, y ver otra opción? ¿Qué pasa si yo no contesto este correo? ¿Se entiende como una respuesta por omisión y la ISAPRE puede hacer lo que estime conveniente, o sea, aumentar el precio de ese usuario? O sea, en todos los escenarios el precio se va a ajustar al 7%. Digamos. Si la persona no contesta... Eso sí, o no, pero claro, pero sin beneficio o sin cambio, digamos.
Correcto, se entiende que aceptó el Ya. cambio con los nuevos beneficios incorporados a su plan de salud. Es importante, si no contesta nada, se va a subir y se va a mantener con la opción, digamos, estándar que ofrece en este sentido la ISAPRE, que es subir el 7%. Con su mismo plan, pero con estos beneficios incorporados que le está ofreciendo la ISAPRE. Ya, igual incorporaría los beneficios para tenerlo súper claro, digamos. Ok. Ahora, Absolutamente. sí, esto va a ser bien importante en términos de información. ¿Cuánto plazo tienen las ISAPRES para el envío de, ya sea correo electrónico o carta certificada, es decir, para entregar la información a los afiliados? Bueno, tienen que realizarse todas estas informaciones dentro de los primeros días, dentro de los primeros 10 días, ahí no tengo No te suficiente preocupes, pero precisión, es un plazo bien son acotado dentro de los primeros días del... de septiembre. Así es, Claro, así es, dentro lo del primer día de pregunto porque en septiembre. muchos Y otros casos, cuando se envía carta certificada, te podía llegar 4 meses después, 3 meses después. Hay casos miles, digamos. de todas maneras. Sí, pero ojo que hay partes de esta ley, como por ejemplo el pago de la deuda, como por ejemplo otras materias que van a ser una prima extraordinaria, que es otra cosa, digamos, que aún no hay un plazo establecido porque recordemos que los planes de pago aún no han sido aprobados por la Superintendencia de Salud. Eso, profundicemos un poquito en eso. Ujú. Bueno, perfecto. Hay otros aspectos o sea, que es lo que se discutió durante todos estos meses, digamos, que es la forma como se paga la deuda, cuál va a ser el monto exacto de la deuda, etcétera, que todo es materia de unos planes de pago que las ISAPRES ingresaron ante la Superintendencia de Sí, Salud y que la Superintendencia de Salud remitió a este consejo consultivo que está compuesto por 5 miembros. ya. Este consejo consultivo revisa estos planes de pago, que estos planes de pago, ¿qué es lo que contienen? Contienen la forma como se va a pagar la deuda, el monto de la deuda. Recordemos que las formas de pago van a ser básicamente a través de excedentes, es decir, mes a mes las ISAPRES van a ir enterando una suma de dinero. ¿Que cuál va a ser esta suma de dinero? Va a ser, una vez calculada la deuda por cada persona, Ujú. esa deuda, si la persona tiene menos de 65 años, se va a pagar en un plazo máximo de 13 años, ¿ya? Y mes a mes se va a ir enterando una cuota en esa cuenta de excedentes que va a quedar a disposición de las personas, ¿ya? Esta es una forma de pago más común que las ISAPRES van a hacer uso. Pero paralelamente, en esta misma ley se estableció que las personas mayores de 65, el plazo máximo de pago va a ser de 5 años, Claro, y a las personas de más de 80 años va a ser un plazo máximo de 2 años. Ya hay una diferencia. una diferencia. También las personas que vayan alcanzando la edad, es decir, que cuando ahora tienen 63, 64, cuando cumplan los 65, se va a producir una aceleración del pago al plazo máximo Para cumplir establecido ese por la plazo. ley, lo mismo para las personas que cumplen la edad de 80 años. Sí. Ya esa diferencia. Patricio, sin entrar en detalle, por supuesto, a lo que son los planes de pago, lo están revisando, entiendo ustedes, desde el Consejo Consultivo a la espera de luego de ser enviado, digamos, las observaciones, los puntos a la Superintendencia de Salud y que luego se tengan que aplicar. ¿Cuáles son los plazos que quedan y los pasos también para que comience lo que muchos dicen? Claro, es cuando empiecen a pagar. De hecho, fue muy importante conversaciones y entrevistas que tuvimos contigo, con otros expertos, con el Superintendente de Salud. Cuando sale la ley, fue cuidado. No es que mañana parta el pago de la deuda a cada uno de los afiliados y afiliadas que les corresponde. Aquí hay un proceso. De hecho, había una posibilidad de prórroga en términos de la entrega de los planes de pago de las ISAPRES que, si no me equivoco, la gran mayoría aplicó esa prórroga, digamos. Bueno, en estos días precisamente hemos estado culminando las revisiones de los planes de pago. Recordemos que desde que la ISAPRE ingresó al plan de pago, este Consejo Consultivo tenía un plazo de 30 días ya para evacuar un informe. Sí. Lo que hace este Consejo es consultivo, por lo tanto no es vinculante. Este Consejo le entrega el informe al Superintendente de Salud por cada uno de los planes, Claro, es donde van individualizado, no recomendaciones, general. por supuesto, van con sugerencias, con opiniones, con recomendaciones, y el Superintendente de Salud tiene que revisar eso, ver si las acoge o no las acoge, y si las determina que algunas de estas observaciones son relevantes, le va a instruir a la ISAPRE para que corrija su plan de pago, y en ese caso la ISAPRE tiene un plazo máximo de 30 días para corregir el plan de pago, Sí. volver a ingresarlo. Luego el superintendente, dentro del plazo de 3 días, tiene que remitirlo al Consejo Consultivo, quien le va a hacer una segunda revisión. Claro. Y para eso este Consejo tiene el plazo máximo de 10 días. Y hecho eso,
ya si que está aprobado el plan de pago, está en condiciones de ser aprobado por la Superintendencia de Salud, y si así lo hace, también ya disponer su aplicación en la práctica. En ese ¿Y qué va a punto, significar eso? sí, perdón. Sí, dígame. No, solamente antes de llegar a eso, ¿qué va a significar eso? ¿Existe la posibilidad de que las ISAPRES produzcan de alguna manera una réplica o observaciones con respecto a la definición que tome la superintendencia tras la información que entregue el Consejo Consultivo? Es decir, si el ISAPRE le parece que cambia, que no, ¿tiene un margen, digamos, para presentar otra contrapropuesta, digamos, algo así? La primera oportunidad, es decir, esta primera vuelta, digamos, del plan de pago con las observaciones, no está sujeta a la posibilidad de recurso alguno. Ya. Sí, en la definición final, esto es después de subsanar la observación, ahí rigen los recursos generales administrativos que hay de reposición y jerárquico ante el propio superintendente de salud. Y obviamente las ISAPRES también siempre van a tener, como toda persona, también la posibilidad de ir a los tribunales de justicia, digamos, por alguna acción que puedan estimar que pueda ser viable. Pero básicamente acá lo que se busca es, ojalá, y el especial cuidado que se ha tenido acá, porque se está hablando por una parte del pago de una deuda, por lo tanto tiene que haber mucha precisión, sí, claro, en relación al universo de contratos que van a ser beneficiados y sobre todo los montos que se van a pagar. Y el otro cuidado que hay que tener es que recordemos que la ley contempló la posibilidad de que la ISAPRES fijen una prima extraordinaria, es decir, además del precio por el plan de salud que pagan las personas, además del precio que se cobra también por parte de la ISAPRES, ahora va a haber una prima adicional, sí, ¿ya? Y esa prima adicional, que la ley dijo que podía ser propuesta por cada ISAPRE para mantener el equilibrio del sistema, para poder seguir cubriendo los contratos, para seguir, qué sé yo, pagando las licencias médicas. Es muy delicado el tema porque en este caso es algo que golpea directamente, sí, el bolsillo de las personas. Es que te va a subir durante un periodo de tiempo aún más el plan de salud que ya tienes. O sea, eso. Por supuesto, sí. Y además esto hay que tener especial cuidado, que yo creo que las ISAPRES también lo saben. Es decir, hay una delgada línea en la cual las personas que les suben el precio a 7% y además van a pagar una prima adicional, tienen que cuidar que esas personas ojalá no abandonen el sistema, porque son en definitiva quienes sostienen el funcionamiento, claro, del sistema ISAPRE. Que son personas más jóvenes y sanas. Por supuesto, son personas que ocupan además menos los servicios, claro, de salud, por lo tanto existe un riesgo de migración importante, y la migración para la ISAPRES de ese tipo de personas significa una baja importante de ingresos y de equilibrio también financiero. Ahora, la prima extraordinaria, ¿hay un tope? Cada ISAPRE la fija, pero ¿hay un tope de prima extraordinaria? ¿Hay un promedio que se aplica? Hay un tope que señaló la ley, que es el máximo, o sea, es decir, el ejercicio es el siguiente. La ISAPRE propone una prima que la calcula, qué sé yo, a partir de todos sus déficits que ellos señalan. Es decir, por ejemplo, tenemos menos ingresos por este concepto, tenemos que la devolución de la deuda, es decir, una serie de conceptos que la ISAPRE considera, fija una prima. Pero al momento de aplicar esta prima a cada persona, ahí te va aplicando un tope. Es decir, para cada persona no puede significar más allá del 10% de su cotización previsional a julio del 2023. Patricio Fernández, ex superintendente de salud, también integrante del Consejo Consultivo por ISAPRES. Nuevamente, gracias por acompañarnos, por explicarnos. Seguimos atentos, también muy importantes estos espacios para entregar información a los usuarios y las usuarias, porque esto sigue y van a haber cambios que ya parten, de hecho, desde el domingo. Gracias, Patricio. Nicolás, muchas gracias. Que esté muy bien. Que esté muy bien, nos vemos.